Bex-Ambril es una correlación tipo C que considera que existe deslizamiento entre las fases y considera patrones de flujo. Esta es una de las correlaciones más utilizadas para determinar la caída de presión en tuberías horizontales. Y para tuberías ligeramente inclinadas y verticales, se limita a la caída de presión y retención de líquido. Esta correlación nos dice que existen tres patrones de flujo, que son segregado, intermitente y distribuido, de los cuales el segregado se divide en estratificado y anular, y el intermitente se subdivide en tapón y burbuja. Les estaré explicando como un ejercicio sencillo de Bex-Ambril. Como pueden ver en la presentación, hay una tabla donde lo que está marcado en azul claro son los datos de entrada que me da el ejercicio. Los que están marcados en rojo son cálculos que se hacen con anterioridad. Ya sabemos o nos debemos acordar, como estudiantes de Ingeniería de Petróleo, calcular los grados API, que lo sacamos de la fórmula de gravedad específica del petróleo, y determinamos el área de la tubería, que la sacamos con pi por el diámetro de la tubería elevado al cuadrado entre 2. Este ejercicio nos está haciendo dos preguntas, que son prácticamente la mayoría, los ejercicios que vamos a hacer con Bex-Ambril, casi siempre nos hacen esas dos preguntas, que son patrón de flujo según Bex-Ambril y hallar la presión de salida real. Más adelante en la presentación que viene les estaré explicando el paso a paso para determinar esas dos preguntas que nos están haciendo. Cabe acotar que este ejercicio es para una tubería horizontal, o sea que no hay inclinación, no es vertical tampoco, ya que tampoco hay una literatura que dice que Bex-Ambril no considera tuberías verticales. Pero bueno, les estaré explicando este ejercicio con una tubería horizontal. Bueno, como pueden ver en esta presentación, se muestra la hoja de cálculo que fue realizada en Excel. De tal manera que las fórmulas utilizadas para calcular este ejercicio no se van a poder visualizar en esta presentación. Las fórmulas fueron introducidas en la presentación siguiente de tal manera de que así las puedan entender cuando ya vaya explicando el paso a paso, la van a ir entendiendo, pues. Bueno, ya sabiendo esto, comenzamos con el ejercicio donde tenemos que calcular una presión y una temperatura promedio. Luego tenemos que calcular las propiedades físicas de los fluidos, tanto para el petróleo como para el gas. Pero para las del petróleo, el cálculo del RS y el factor volumétrico del petróleo, el BO, se tienen que realizar por otra correlación. Y se realizó fue por la correlación de Standing, ya que para estos dos términos se puede usar la correlación de Standing, la de Corpovent-Total, Vasquez y Bex, Almar-Howe, entre otras. Cabe acotar que si se va a hacer el cálculo de un término, se tiene que usar esa misma correlación para calcular el otro término. No se recomienda cambiarlas. Ya sacando las propiedades físicas del petróleo, calculamos la del gas, que es el VG y el densidad del gas. Ya terminado esos cálculos, pasamos a la parte siguiente, que tenemos que calcular la velocidad superficial del petróleo y la del gas. Una vez hechos estos dos cálculos, comparamos si la velocidad del gas, superficial del gas, es mayor a la superficial del petróleo, existe deslizamiento, cosa que el gas de por sí se mueve más rápido que el petróleo, de tal manera que existe deslizamiento entre las fases. Pues calculamos la velocidad de la mezcla, que es simplemente la sumatoria de ambas dos, ambas de las que ya nombré, la velocidad superficial del petróleo y la velocidad superficial del gas. Conocido esto, nos vamos y calculamos el patrón de flujo según Bex-Ambril, que es ese que ven ahí en la presentación, el NFR, y también tenemos que calcular el entrampamiento de líquido sin deslizamiento, que es esa Y como volteada y esa L que ven.
También tenemos que calcular los parámetros L1, L2, L3, L4, porque con eso, con el NFR y el entrampamiento de líquido sin deslizamiento, se van a realizar unas comparaciones y con eso que vamos a saber en qué patrón de flujo estamos. Para este ejercicio estamos según los datos que nos dio, da que el patrón de flujo es segregado. Ya conociendo que nuestro patrón de flujo es segregado, calculamos el factor de entrampamiento de líquido, que es HL, pero lo tenemos que calcular con unos parámetros según ese patrón de flujo segregado. Calculado el factor de entrampamiento de líquido, calculamos el factor de fricción de Moody, que son esos tres términos que ven a continuación, el S, la F y la X. Una vez calculado el factor de fricción de Moody, pasamos y calculamos el BS, velocidad superficial ya como tal de la mezcla entera, que es distinta a la que se calculó anteriormente, porque en esta va incluida también el factor de entrampamiento de líquido. Después calculamos la densidad por fricción horizontal. Si fuese ligeramente inclinada, tendríamos que calcular una densidad por elevación. Después calculamos la caída de presión total con respecto a la longitud, de tal manera que tenemos que calcular la longitud total, cálculo que le sigue, como ven en el cuadro. Después calculamos la caída de presión total y la presión de salida real. Una vez calculado todos estos datos, podemos determinar nuestra presión, si la presión de salida real es esa. De tal manera que tenemos que calcular ese porcentaje de error nos da debajo del 5%, la presión de salida real que calculamos, podemos asumirla como la verdadera. Como pueden ver en el ejercicio nos dio 2,83. Entonces esa presión de salida que calculamos la podemos asumir como la real. Y bueno, ya terminamos con este ejercicio. Y bueno, espero que en la presentación siguiente visualicen las fórmulas utilizadas para el cálculo de cada uno de estos parámetros y el paso a paso que fui explicando, de tal manera que ahí van a poder entender, van a poder ver dónde salen cada uno de esos términos. Y bueno, muchas gracias. Luhar y Martinelli es una correlación de tipo B. Esta considera que existen deslizamientos entre las fases, pero no toma en cuenta los patrones de flujo. Ellos supusieron que la caída de presión en la fase gaseosa debe ser igual a la caída de presión en la fase líquida. Este modelo, que considera flujo separado, está limitado al cálculo de la pérdida de presión por fricción en tuberías horizontales. En él se supone que cada fase se mueve solamente en una sección del área transversal de la tubería. A continuación se muestra un ejemplo de Luhar y Martinelli. A mano izquierda se puede observar una tabla donde me dan una serie de datos. Esta serie de datos está dividida en colores que el gris oscuro, los que están en gris oscuro son los datos de entrada. Lo que están en rosado son los valores o cálculos que tengo que realizar para así poder determinar lo que me está pidiendo el ejercicio, que son los que están en color amarillo, que es la caída de presión del líquido y la caída de presión del gas. A continuación se calcula un factor X, que este viene siendo igual a la raíz cuadrada de la caída de presión del líquido sobre la caída de presión del gas.
Como estos dos valores ya me los están dando, lo que tendremos que hacer es sustituir. Y al sustituirlo, el factor X me da igual a 1,55. Ahora se va a calcular el número de Reynolds, tanto para líquido como para gas. Primero calculamos el número de Reynolds para líquido. Este viene dado, o este es igual a 92,2 por un caudal de líquido por la gravedad específica del líquido entre el diámetro de la tubería y la viscosidad por la viscosidad del líquido. Sustituimos caudal de líquido, gravedad específica del líquido, diámetro de tubería y viscosidad del líquido. Y el número de Reynolds para líquido es igual a 98.654. Ahora se calcula el número de Reynolds para gas, que este viene siendo igual a 0,020 de 1056 por un caudal de gas por la gravedad específica del gas entre el diámetro de la tubería por viscosidad del gas. Haciendo sustitución, ya que tenemos todos esos datos de entrada, el número de Reynolds para gas me da 871.242,67. Cabe destacar que cuando hacemos la comparación para determinar el régimen de flujo que tienen estos dos fluidos, me dice que es un líquido y gas turbulentos. Ahora calculamos la tensión superficial del líquido y el factor de correlación del gas. Estos dos valores se calculan o se obtienen de manera gráfica. Para eso, a mano derecha, arriba en una esquina, tenemos una gráfica que está en función de la tensión superficial del líquido y el factor de correlación del gas, en función del factor X que calculamos anteriormente. Como el factor X nos dio 1,55, entramos con ese valor a la tabla y cortamos a una de las líneas que están en la gráfica. Cortamos tanto la línea de líquido y cortamos la línea de gas. La tensión superficial del líquido, cortando con el valor de X, nos dio un valor de 3,5 y cortando con la línea de gas nos da un valor de 5,4. Al obtener esos dos valores, ahora sí podemos calcular la caída de presión como para líquido y la caída de presión para gas. Para calcular la caída de presión para líquido se obtiene de esta manera. Caída de presión del líquido va a ser igual a tensión superficial del líquido por la caída de presión del líquido entre el diámetro de la tubería. Como ya tenemos esos valores, la caída de presión del líquido es igual a 0,48. Y para la caída de presión del gas viene siendo igual a el factor de correlación del gas por la caída de presión del gas sobre el diámetro de la tubería. Y ese valor nos da 0,47. Putman y Carpenter en una correlación de tipo A considera que no existe deslizamiento entre las fases y no establece patrones de flujo. Ellos desarrollaron un método semi-empírico que utiliza la ecuación general de energía junto con los datos experimentales que se obtuvieron. Esta correlación no considera gradientes de presión por aceleración, además desprecia los efectos de viscosidad y supone las pérdidas de fricción a lo largo de la tubería. Este método es aplicable a tuberías de 2, 2,5 y 3 pulgadas. A continuación se muestra un ejemplo de Putman y Carpenter donde me dan unos datos de entrada que es densidad, flujo másico, diámetro interno de la tubería y factor de fricción. A la fórmula que se pueden observar, ella depende de varios factores o varios parámetros que son densidad, flujo másico, diámetro interno de la tubería y factor de fricción y gravedad. Como ya tengo los datos de entrada en este ejercicio que se ve sencillo, o es sencillo, lo que se hace a continuación es sustituir lo que me están pidiendo y el resultado es la caída de presión de
la caída de presión de ese ejercicio. Cabe destacar que Puma y Carpenter también tienen un método gráfico, que este se aplica siempre y cuando me den la caída de presión, porque el método gráfico conlleva que el factor de fricción sobre una caída de presión. Entonces, si entramos con un valor de caída de presión, cortamos la gráfica y si extrapolamos hacia la izquierda como se muestra, podemos cortar el factor de fricción.